Continuamos entonces nuestro estudio del libro de Hechos. Terminamos ahora el capítulo 4, versículos 32 al 37, y el pasaje dice: La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos lo que poseían tierras o casas o las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces, acá tenemos una transición entre lo que va a ser el final de la iglesia en Jerusalén, o bueno, no porque se acabó la iglesia, sino porque el evangelio va a empezar a ir a otros lados, y todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces hay que hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto, eh, para entender, uno, cómo relacionamos este párrafo con lo que hay anterior al capítulo 4, lo que hemos visto en el capítulo 4 y lo que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 5, y Ananías y Zafiras y toda esta eh, locura que va a suceder, ¿no? Una historia muy famosa de esta pareja que termina muerta, eh, y lo que todo esto significa, pues, en relación a lo que ya hemos visto. Entonces, un segundo, sí, no está funcionando, listo ya. Entonces, empezamos por entender. Uno, tenemos en el capítulo 1 la promesa del Espíritu, el llamado a ser testigos basados en esas promesas por parte de Jesús, y la dimensión de ser testigos, ¿no? Entonces empieza Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos cómo todo esto está relacionado con Isaías 49 y la misión del siervo de Jehová, ¿no? Que él va a ser testigo a las naciones, que su misión es muy grande para solo concentrarse en un pueblito tan chiquito, que la salvación que él va a traer, que la gran salvación, que la gran redención de Yahweh no está limitada a algo tan pequeño como las tribus de Judá y de Benjamín, sino que es algo que va a trascender todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos esta gran misión, tenemos este gran llamado, y estamos acá concentrados en Jerusalén. Entonces, en el mapa que podemos hacer acá, no puedo hacer figuras, bueno, las voy a dejar. Entonces tenemos el primer puntico de esta historia es Jerusalén, y luego tenemos los círculos concéntricos que van saliendo de Jerusalén. Toda la historia que hemos visto acá, capítulos 2 y 4, está centrada en este puntico pequeño. Todavía no hemos salido, aunque la amenaza ya ha empezado, ¿no?
Entonces, capítulo 2 tenemos el Evangelio al pueblo. Una respuesta, el mensaje, ¿cuál es el mensaje? La resurrección, las promesas de Dios cumplidas en Jesús, Salmo 16, Joel 2, todas estas realidades que Dios prometió se cumplieron en la persona de Jesús, en su obra, que para ellos fue fracaso porque terminó en la cruz y terminó en muerte, pero que Dios ya había planeado todo eso y que utilizó todos esos medios como parte de su plan preordenado para traer la salvación final. Y si ahora queremos participar de esta salvación, tenemos que creer en Jesús, el llamado al arrepentimiento, el bautizo del pueblo, se añaden a la comunidad del nuevo pacto, a la iglesia, 3.000 personas. Vamos al capítulo 3. En el capítulo 3 vemos una predicación a las élites judías en el templo, la curación de un paralítico, mismo llamado al arrepentimiento, un total de 5.000 o más, puede ser 8.000, vemos las diferentes formas de sumar esto. Señala la iglesia, entonces la comunidad ya es grande, lo que causa en las personas de aún más poder, especialmente por el mensaje de la resurrección. Los saduceos arrestan junto con los sacerdotes a Juan y Pedro. Llegamos al capítulo 4. En el capítulo 4 entonces tenemos el juicio de, el, de los emisarios del Mesías, queremos decirlo ahí, de los testigos del Mesías. Son vindicados, pero como vimos en la sección anterior, lo que fueron los versículos 23 al 31, las cosas ahora han cambiado de sabor, ¿no? Vemos que antes el pueblo se estaba como feliz con estas noticias y esta nueva comunidad estaba floreciendo y todo parecía ir muy bien acá en Jerusalén. Todavía estamos en Jerusalén y es importante recordar que estamos en Jerusalén, para el punto que voy a hacer en toda esta lección. Ya las cosas no están color de rosa. Nunca lo fueron, para empezar por ahí, pero vimos entonces que la iglesia ahora está dividiendo el mundo judío en dos, ¿no? En los que siguen al Mesías, Mesías siendo el Jesús resucitado, y los que no, y niegan esta verdad, ¿no? Y acá vemos especialmente a los sacerdotes y los gobernantes del pueblo. Y que esto no va a ser una división tranquila, que ya empezamos a ver acá hostilidad, ¿no? Que ya empezamos a ver cómo el pueblo de se empieza a entender, y lo hemos visto durante todo, durante todos los capítulos 2 y 3 y 4. Acá les dice el Jesús que ustedes crucificaron, acá les dice lo mismo, y acá lo mismo, ¿no? Entonces, aunque hubo ignorancia del plan de Dios respecto a la muerte de Jesús como parte del plan redentor de Dios, ¿sí? Y hubo mucha ignorancia, ya todo tipo de clase social, todo tipo de persona en Jerusalén ha sido librado de su ignorancia. Ya entiende toda la realidad de todo lo que sucedió, de lo que Dios ha hecho en Jesús, de la redención que ha traído en él. Y eso, que es lo que ha causado la división, no, ya no hay ignorancia, ya hay gente o que se une a la comunidad o que rechaza el mensaje, no se arrepiente, sigue en sus caminos. Y ahora son hostiles a estos. Y a los ojos de la comunidad del nuevo pacto, esto les recuerda todo el juicio de Jesús, ¿no? Como esta misma ciudad, y lo dicen acá, ¿no? En esta ciudad se unieron tanto los Herodes como Pilato junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra tu siervo Jesús, no contra tu santo siervo. Entonces, Jerusalén es un centro, estamos empezando a ver, no de adoración a Dios, no de un correcto entendimiento de cómo servir a Dios y cómo ser el pueblo de Dios, sino todo lo contrario. Ahora ellos son parte de estos pueblos que
el Salmo 2 dice, ¿no? Hacen complot, con, planean en vano, eh, hacen una alianza contra el Mesías, ¿no? Contra el Señor, es decir, contra Dios y contra su Cristo, su ungido. Eso es lo que está sucediendo acá, ¿no? Entonces acá empezamos a ver hostilidad. Y vemos que todo esto está en armonía con Marcos 13 y la promesa de que serán llevados frente a gobernantes por causa del nombre de él, ¿no? Entonces todo esto está centrado. ¿Y cuáles son los gobernantes y cuál es la tierra? No estamos hablando acá de todo el planeta Tierra, sino de un territorio. Y ese territorio en este momento es Jerusalén. Y es en este contexto que tenemos que entender lo que sucede en estos versículos. Mucha gente, es más, la mayoría de la gente diría, hay que entender que hay cosas descriptivas y cosas prescriptivas en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si decimos que es descriptivo, ¿qué es lo que está haciendo? Pues la palabra misma lo dice, ¿no? Nos está dando información, nos está describiendo hechos. Si es prescriptivo, nos está dando principios o mandatos o mandamientos que podemos hacer o cumplir, y es algo que tenemos que hacer, no es un llamado a la acción. Acá hay acción, acá hay información. Usualmente cuando vemos este pasaje la respuesta es clara, ¿no? Estos son hechos descriptivos. Acá no se nos está llamando a vender todas nuestras propiedades y a vivir todos juntos y a no tener propiedad privada sino ser una comunidad. De un solo corazón y de una sola alma, ¿no? Si queremos ponerlo de esa forma. Obviamente solo información, porque Dios no nos podría estar llamando. Acá solo nos está dando hechos, eso nos está llamando a eso. No lo vemos en el resto de la Biblia, no lo vemos en el resto del Nuevo Testamento. Entonces, eso es, ¿sí? Entonces acá tenemos una visión histórica inspirada por Dios de lo que era la iglesia en sus orígenes. Y mucha gente ve esto, la iglesia, podemos decirlo acá, ya una iglesia primitiva, como la solución a todo, ¿no? Porque acá que un corazón, que un alma, que nadie tenía propiedad privada, ¿sí? Básicamente, incluso podemos decir, la teología de la liberación puede usar estos principios para decir el comunismo es completamente bíblico. Y lo han hecho. Y mucha gente va a usar este pasaje de diferentes formas. Algo que tenemos que preguntarnos cuando leemos el libro de Hechos como una unidad y dejamos de sacar pasajes aislados es ¿por qué esto solo sucede en Jerusalén? No vamos a ver en ninguna de las otras comunidades fuera de Jerusalén, ni siquiera en Judea, ni siquiera en Samaria, mucho menos en el mundo gentil, esta misma descripción. Entonces, algo tiene que mostrarnos esta relación de esta ciudad, de estos pueblos, de estos líderes y esta amenaza inminente, la necesidad del pueblo de Dios de pedirle en oración que les dé valentía para predicar, porque las cosas ya no van a ser simples, las cosas ya no van a ser sin resistencia. Así como persiguieron a nuestro Señor, nos perseguirán a nosotros. Eso Jesús les dijo desde el principio, ¿no? Si al señor de la casa le dijeron Belcebú, cuánto más ustedes, ¿no? Entonces, todo eso va a cobrar vida. Si entendemos Belcebú en su contexto, si entendemos lo que significa ser el Mesías, si entendemos lo que la rebelión de los líderes y de los poderosos y sus alianzas, incluso contra sus propios principios, ¿no? Fariseos con herodianos, saduceos con fariseos, todas estas alianzas contra el Mesías, el Jesús el Mesías,
todo esto está intrínsecamente conectado. Hechos, para mí personalmente, fue el libro por el cual yo me hice preterista parcial. No fue Apocalipsis, no fue leyendo un montón de literatura al respecto. Fue un estudio muy detallado para mí de lo que es la transición de Jerusalén a los confines de la tierra. Porque si esto solo es una descripción de hechos, ¿por qué está en un momento de transición tan importante? Porque tiene un significado tan alto, a la altura tan grande, a la altura de no solo el libro de Hechos, sino de todo el Nuevo Testamento. Recordemos, acá esta es la iglesia naciente. Esta es la iglesia naciente, esta iglesia está en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas. Jerusalén, la ciudad que Jesús prometió que iba a ser destruida. ¿Sí? Vamos a Lucas 21 un momentico. Vamos acá. No, es altecitos del 21, ¿no? De pronto Mateo 23. Entonces, dice acá. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes deja, se les deja desierta. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, pero él les dijo, ven todo esto, en realidad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y si vamos a los pasajes paralelos, vemos por ejemplo Marcos 13. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y de qué está hablando? Está hablando del templo. ¿De qué está hablando? De las estructuras del templo. ¿Qué es lo que hace a Jerusalén Jerusalén? ¿Qué es lo que hace a Jerusalén la ciudad más importante para los judíos? El trono de David y el templo. El trono de David ya no está. ¿Sí? Están invadidos y están gobernados por extraños. El Mesías va a restaurar el trono de David. El Mesías se va a sentar en el trono. Pero ¿qué los hace el pueblo judío? ¿Qué hace Jerusalén tan importante? ¿Por qué la gente de toda la diáspora judía va a Jerusalén? Por el templo. En el templo es el único lugar donde se hacen los sacrificios rituales que agradan a Dios, ¿no? El centro del sistema ceremonial judío es el templo. Eso no quiere decir que no haya religión fuera del templo, porque obviamente no toda la gente tenía acceso al templo en todo momento y entrar al templo era costoso. Pero sí era importante entender, uno, que para los judíos ahí es donde habitaba Dios. La presencia especial de Dios, la gloria Shekinah, está en el templo, no está en ningún otro lado. ¿Sí? No tienen una concepción cristiana que no existía antes de que el Espíritu Santo nos habitara, de que la presencia especial de Dios podría habitar seres humanos. Eso no es algo que ellos esperaban. Del tabernáculo pasó al templo, en Ezequiel se va. Y aunque no tenemos un registro de que haya vuelto para los judíos, ahí está. Ahí está el arca del pacto, ahí está las tablas del, del pacto, ahí está el maná, ahí está la vara de Aarón, ahí está la presencia de Dios. Nadie puede entrar al lugar santísimo
sin tener riesgo de muerte. Y solo el sumo sacerdote puede una vez al año. El templo es un lugar muy importante. El templo es el centro. ¿Sí? El templo y la adoración judía se volvió el ídolo de los judíos. Pero la promesa está de que Jerusalén será destruida. Tanto Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13 abordan ese tema. Eso es lo que los discípulos escucharon, eso es algo que los discípulos entendieron. Y aunque obviamente, especialmente en Mateo, pero en todos estos hay interpretaciones de que todo esto hace referencia al fin de los tiempos, ¿no? La mayoría de eruditos, por lo menos, admiten que si hay verdades futuras, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 sí hacen referencia, así sea en partes más pequeñas o en partes más grandes, a la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, con la destrucción del templo. Jerusalén es la ciudad que mata a los profetas. ¿Y qué está haciendo acá? Está amenazando y va a empezar en poco tiempo la persecución de los justos. Ellos son los primeros que van a martirizar. Ellos son los más grandes perseguidores de la iglesia en el siglo I. Incluso con las persecuciones de Nerón, incluso con las persecuciones que van a venir después de Nerón, Trajano, Domiciano, etc. Las persecuciones de los judíos fueron mucho más constantes y mucho más significativas para la iglesia primitiva que lo que muchas veces las pintamos, ¿no? Los romanos son los malos todo el tiempo, no, no todo el tiempo, no en este momento, no en Jerusalén. Los romanos no son una amenaza para la iglesia en este momento. Los romanos ven a la iglesia naciente como una secta judía más. Y realmente todo lo que ha pasado solamente en Jerusalén, no vemos hostilidad de ningún romano, pero sí empezamos a ver hostilidad de esta ciudad y de la gente que representa finalmente el sistema de oración judío, que son los sacerdotes y los gobernantes. No hay otra forma de verlo. Entonces, ¿qué entendemos? Entendemos que hay un juicio inminente. Porque recordemos, nadie sabe el día ni la hora. Va a llegar como ladrón en la noche. Van a ser llevados a los gobernantes, van a escuchar de guerras y rumores de guerras, van a haber desastres naturales y toda esta visión apocalíptica, no, ellos ya están entendiendo. Podemos decir que la iglesia ya está entendiendo en Jerusalén los tiempos. Porque solo en Jerusalén se tenía esta práctica. ¿Qué quiere decir esto? Esta gente está esperando la venida inminente de Jesús. Y si uno como creyente tiene esa visión de que la venida de Jesús, de su segunda venida en juicio, va a ser inminente, este es el estilo de vida que uno debería vivir. Esto es prescriptivo para toda persona que cree en la venida inminente de Jesús. Y no hay otra forma de verlo. Simplemente no hay otra forma de verlo. Si creemos que esto es solo descriptivo, no entendemos qué es inspiración y no entendemos cuál es el propósito de la escritura. Dios aquí, cuando inspira un libro, inspira palabras en un libro, inspira a hombres y mueve por el Espíritu Santo a hombres para escribir todo lo que Él quería escribir respecto a su historia redentora centrada en Cristo, las promesas y el cumplimiento de esas promesas en Cristo. Su misión no es hacer una historia objetiva, no hay historia objetiva. Todo libro del
Antiguo y Nuevo Testamento, incluso las narrativas, tienen un trasfondo teológico, tienen una intención autorial. Y la intención autorial de Dios y el hombre que utilizó e inspiró para escribir eso es simplemente darnos información. No es eso. Y no podemos simplemente usar un principio lógico pero incoherente y decir, eso no nos aplica a nosotros, porque la palabra de Dios es viva. Lo que Dios inspira y lo que Dios ha puesto en palabras para todas las generaciones futuras tiene un significado de verdad y algo que es importante entender. Porque si leemos la Biblia por partes, si leemos la Biblia por párrafos y no entendemos los grandes esquemas de los libros y la historia redentora de Dios, este es el último libro que nos da una historia inspirada, una narrativa inspirada. En los evangelios vemos el cumplimiento de todas las cosas en Cristo en su obra y en su resurrección. Acá vemos cómo Dios obra en Jesús a través de sus testigos para traer el reino de Dios a la tierra. ¿Sí? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. ¿Sí? O sea, eso no es accidental. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Todo eso está muy relacionado. Y decir simplemente acá se nos están describiendo hechos, no hay nada prescriptivo, es mentira. Porque si yo creo en la venida inminente de Jesús, eso es lo que tendría que suceder. Porque esto es lo que la iglesia está entendiendo. Van a empezar persecuciones. El juicio sobre Jerusalén está prometido. Y está prometido en esta generación. Les aseguro que esta generación no pasará hasta que esas cosas vuelvan. Sí, hay diferencias interpretativas al respecto. Definitivamente puedo yo estar equivocado. Pero yo veo acá una iglesia que ya está entendiendo lo que se viene. Están constantemente dedicados a la oración y a la enseñanza de las escrituras. Están constantemente entendiendo a la luz del Antiguo Testamento cómo vemos, a la luz, mejor dicho, a la luz de la resurrección de Jesús y de que el fin de los tiempos ha llegado. Recuerden, Joel 2 no dice y se cumplirá, no dice esto ya se cumplió. ¿Sí? En los últimos días, en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos. Estamos todavía en Jerusalén. Jerusalén, después del capítulo 7, 8, podemos decir, no se menciona muy seguido, a no ser en las epístolas, ¿no? Buscando ayuda para las iglesias y la ayuda que necesita la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué las otras iglesias no están vendiendo todo lo que tienen? ¿Por qué las otras iglesias no tienen propiedad en común? Porque las otras iglesias no están esperando el juicio inminente que le está llegando a Jerusalén, o que está esperando a Jerusalén. Eso es como yo lo interpreto. Y por eso para mí este pasaje tiene sentido a la luz de las promesas y las profecías de Jesús en el Monte de los Olivos. No, Lucas 18 al 21, Mateo 23, 24, 25, Marcos 13. Todo eso en su contexto. Habla de que va a llegar algo sobre Jerusalén. Sí, va a haber una transición de el templo afuera del templo. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Esta gente que todavía tiene esas costumbres judías, que todavía va al templo a orar, ahora van a ser rechazados del templo. ¿Sí? Van a ser tirados de las sinagogas, van a ser amenazados a muerte. ¿Y dónde empieza todo esto? En Jerusalén. Entonces, cuando hablamos de que entienden una venida inminente, esta es la reacción natural. ¿Sí? Especialmente sobre Jerusalén. Porque la venida inminente es sobre Jerusalén. Y aquí es donde ya tal vez yo me vuelvo un poco controversial al respecto, pero para mí es la única forma en la que eso tiene sentido. Si estamos hablando de, entre comillas, una visión premilenial del mundo, en la que decimos en cualquier momento puede venir Jesús y restaurar su reino y la gran tribulación, ya sea que creamos en un rapto, si creemos en un rapto pre, post, lo que sea, si el mañana no es seguro, si 2 minutos no son seguros y entendemos que tenemos que cultivar tesoros celestiales y que todo lo que da nos lo da para el avance de su reino.
vendamos todo lo que tengamos y hagamos una comunidad. Si realmente creemos esto, si realmente creemos en una venida inminente como lo creyó la iglesia en Jerusalén, entendiendo las promesas y los tiempos, ¿sí? De que realmente no van a saber cuándo va a venir y que lo único que pueden hacer es ser una unidad y ser un grupo, porque tienen que serlo. ¿Sí? La hostilidad ya empezó. Tienen que apoyarse los unos a los otros, tienen que darse todo lo que tienen. Tienen que ser de un corazón y un alma, porque eso es lo que ellos son ahora, una comunidad del pacto. Sus amigos, su familia fuera de la comunidad del pacto, que se aferran a las decisiones del antiguo pacto, que rechazan el mensaje, van a ser hostiles contra ellos. ¿Sí? Padre contra hijos, hijos contra padre, esposo contra esposa. Eso no va a ser nada fácil. ¿Sí? Porque es difícil la persecución. Y una persecución tan sádica como la que va a ser esta. Pablo nos va a decir, iban de casa en casa. Iban de casa en casa buscando cristianos. Eso no es, no es pequeño. Las primeras persecuciones que vamos a ver del imperio no son así. No son tan activas, no son tan devastantes. Excepto la de Nerón, pero llegaremos a Nerón cuando lleguemos a Nerón. ¿Por qué todo es una propiedad común? ¿Por qué todo es un corazón? ¿Por qué todo es un alma? Porque ellos ahora son una comunidad de un nuevo pacto. Ahora ellos son los que sirven al Mesías. Como vimos, en la división del pueblo judío, ellos están a este lado del Mesías. Y esta gente no son sus amigos. Ya vieron, ya vieron que la hostilidad va a empezar. Y si los gobernantes empiezan, de ahí para abajo el pueblo A. Los gobernantes que se pasen a este lado van a ser enemigos de los gobernantes que se queden en este lado. La nueva esposa, o podemos decir acá, la nueva prometida del Cordero, la nueva esposa de Yahweh, la esposa de Jesús, la que está siendo preparada para ser casada con él, o que ya está siendo casada con él, no se va a ver bien a los ojos de la mujer que ha sido desechada y que va a ser divorciada, y que va a hacer con todo su esfuerzo lo posible para acabar con esa mujer, porque los celos que le tienen son increíbles. Aquí es donde la parábola del hijo pródigo tiene todo el sentido del mundo. Esta gente que era pecadora y que no fue fiel como nosotros gobernantes y los líderes son aceptados. Eso no tiene ningún sentido. Eso les dice, ustedes también tienen que arrepentirse si quieren entrar en el reino. Y eso no es fácil y nunca fue fácil para ellos y mucho menos ahora. Algunos sí, pero ya vemos, esta gente en el poder no solo rechaza el mensaje, no solo no se arrepiente, sino empieza a amenazar. Y la única razón por la que no les hacen daño es, uno, por la vindicación de Jesús tienen este gran testimonio al pueblo de Jerusalén. Y dos, por el miedo al pueblo, que es un uso providencial de medios naturales para que los gobernantes no actúen como quieren actuar en su corazón. Pero esto es importante entenderlo. Para mí esto es importante entenderlo porque no hay cosas como descriptivas y prescriptivas en la palabra de Dios. Yo no veo la Biblia así. Creo que es una forma muy conveniente para nosotros de rechazar cosas que no entendemos o de no entender el gran propósito de la revelación divina. Sí, no todo es un axioma moral, pero es que la Biblia no es un manual de moralidad. No todo es un mandamiento, pero es que la Biblia no es una lista de mandamientos. La revelación divina es una revelación acerca de Dios y su propósito en la historia redentora. Sí, es acerca de Cristo. Y como Cristo es prometido, como Cristo viene, como Cristo cumple todo y como a la luz de Él todo tiene sentido. ¿Sí? Eso es. La escritura no es acerca de mí, la escritura no es un manual de vida, no es una lista de mandamientos, no es una fábula. Las historias no son fábulas morales. ¿Qué puedo aprender de esta historia de David y Goliat? ¿Sí? No. Pero sí, en el contexto de redentor es importante entender, porque esto es un punto de quiebre. ¿Sí? Hechos 4, 32 al 37 es un punto de quiebre en el libro. Porque 5 y 6 van a ser un punto de quiebre, 7 va a ser un punto de quiebre, luego vamos a tener 15, 16 van a ser un punto de quiebre, 10 y 12 también, perdón, 10 al 12 van a ser un punto de quiebre. Hay bastantes puntos de quiebre en el libro.
Y todos ellos son importantes para entender qué es el pueblo de Dios ahora, que su Señor ha venido, se ha encarnado, ha muerto y ha resucitado y les ha dado su espíritu. ¿Cuál es su misión? Sí, acá estamos pasando de la iglesia naciente a lo que va a ser la iglesia como somos nosotros hoy. ¿Qué tuvo que haber pasado y cuál es esta transición de una comunidad centrada en un territorio que siempre fue centrada en un territorio que hoy llamamos Palestina, pero que principalmente está relacionado con Jerusalén? ¿Sí? Incluso los judíos dicen, no, si nos quitan todo el territorio, pero nos dan Jerusalén, estamos felices, porque Jerusalén es lo importante. En esta época por el templo, en nuestra época simplemente porque es un lugar que tiene ese nombre y ya. La Jerusalén de ahora no es ni siquiera la Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal ya fue destruida. Lo que tenemos ahí es simplemente un territorio que le pusimos un nombre. Jerusalén hay muchas en el mundo y todas tienen exactamente el mismo valor. Porque el Cordero ya atacó y ya acabó con la Jerusalén que realmente alguna vez significó algo. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Y poder yo creo que podemos relacionar exactamente con no solo las señales y prodigios, sino con la palabra que ya vemos es primaria, tiene una primacía sobre los milagros. Y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ninguno necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían, tierras o casas, las vendían, traían el precio de lo vendido, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo. Esto es como yo entiendo que es este punto de quiebre. Entonces, tenemos la iglesia en Jerusalén, entendiendo, uno, que son testigos a Jerusalén del Mesías resucitado, ¿no? Resucitado. Dos, que hay un juicio inminente y una venida inminente de juicio de Jehová. Juicio inminente de parte de Jesús. Y que tienen que entender que en cualquier momento tienen que irse a Jerusalén. Sí, eso es lo que Jesús les dice, sí. Ese día es prácticamente como la Pascua, sí. Todo para cargar, no tengan propiedades porque igual van a ser destruidas. No se pongan a hervir cosas, todo asado, todo rápido, que acá nos vamos, ¿no? Entonces, un juicio inminente de parte de Jesús y el comienzo de la persecución judía. Entonces tenemos acá gente de las élites, gente que no es de las élites, gente que vino de otros lugares y decidió quedarse en Jerusalén, porque ahí es donde está la iglesia. En ningún otro lado hay iglesia en este momento. La comunidad del nuevo pacto está limitada a Jerusalén. Están siendo testigos y siguen dando testimonio de la resurrección de Jesús ante el mundo. Y recuerden, eso no son solo, ser testigos no es dar un testimonio personal o predicar el evangelio necesariamente, es mostrar que Jesús es el Señor de este pueblo, que Él es el Señor de esta comunidad del pacto, que lo que hacen y lo que son es por Él y para Él, en su nombre y bajo su autoridad. Y eso ante personas como lo fueron los sacerdotes y los gobernantes, es decirles, ustedes van a perecer si no se arrepienten. Y aunque no se arrepientan, están siendo buenos testigos, ¿sí? Porque podemos ser testigos de juicio para el mundo, porque si nuestra misión no es simplemente predicar el Evangelio, sí, es también ser testigos. Y ser testigos es esperar tanto la salvación de muchos por nuestro testimonio, que es, en nuestro caso, no. La proclamación del Evangelio y nuestras vidas son testimonio. En la época de ellos es eso más milagros. Pero testigo es ser un testigo legal de que esto sucedió, de que esto es verdad y que hay evidencia en poder y en palabra. En gran poder y en palabra. Realmente la hay. Y había abundante gracia sobre ellos. Es lo que ellos pidieron, que estuviera misericordia de ellos, se está cumpliendo. Entonces, ahora no hay ninguno necesitado entre ellos, es decir, se están cubriendo las necesidades los unos de los otros, ¿no? La gente que tenía más plata empieza a vender todo lo que tiene, y la gente que tenía poco vende todo lo que tiene, y todos ellos
como una comunidad de bastantes personas, En este comienzo vamos a ver, hay mucha abundancia, porque hay un gran número, hay miles de personas de poder, de las élites que tenían mucho dinero, y hay miles de personas que son de lo común, que tenían poco, pero todos hacen lo mismo, ¿no? Entonces acá tenemos este pseudo comunismo. Sí, todos dan lo que tienen. No porque esta sea la forma de gobierno, no porque esta sea la verdadera teocracia, no porque ese es el llamado al gobierno de los hombres, sino porque Jesús viene en cualquier momento. Ya empezó la persecución y tenemos que estar listos para esta venida, siendo testimonios, siendo testigos, dando nuestro testimonio a Jerusalén. Entonces, esto es lo que es de un corazón y de un alma, ¿no? Entendían exactamente estas realidades. Así es como yo lo entiendo. Porque corazón no es simplemente algo sentimental. Eran uno. Porque la iglesia es una. Eran un cuerpo. ¿Sí? Todos entendían, tenían el mismo entendimiento respecto a los tiempos, respecto a los eventos, respecto a todo esto, la revelación de quién Jesús es y lo que Él hizo, lo que Él logró y lo que es Él como Rey soberano de su pueblo. Eso es un corazón y eso es un alma. Por eso no tienen propiedad privada, porque uno, no la necesitan. Jesús va a venir en cualquier momento. Y dos, hay diferentes personas de diferentes necesidades. Y por ahora, mientras hay abundancia, vamos a disfrutar un montón. Cuando haya escasez, las iglesias de otros lados nos van a ayudar. Pero por ahora hay abundancia. Es esto. Esto no es simplemente una descripción de hechos por el hecho de informarnos. Es porque esto es escatológico e importante. Todos los que poseían tierras, que no eran todos, sino mucha gente no poseía tierras, pero los que las tenían todos lo hacían. Y traen el precio lo vendió. Entonces, cuando hablamos de que entregaban todo, se vendía la propiedad, se vendía la casa, y eso se simbolizaba en ponerlo en los pies de los apóstoles, ¿no? Si yo ponía ante los pies de los apóstoles algo, es porque eso era el precio de lo que estaba vendido. Por eso decimos que eran de un corazón y un alma. Todos tenían claro lo que tenían que hacer, todos tenían claro los tiempos, el entendimiento escatológico, el entendimiento de dónde están, de qué significa todo esto. Eso es eso. Eso no quiere decir que eran perfectos, que no habían desacuerdos. Vamos a ver un ejemplo en el capítulo 5, ¿no? Ananías y Zafira. ¿Realmente eran de un corazón y de un alma? Sí, vamos a ver desacuerdos y malas reparticiones entre las viudas dependiendo de su origen. ¿Eso es un corazón y un alma? No, la iglesia no era perfecta. Y cuando miramos a la iglesia primitiva, yo diría que tenemos que entender que era una iglesia como nosotros, en su contexto histórico, y que había dificultades y que había desacuerdos. Y que nuestra meta no es ser como ellos, nuestra meta es aprender de ellos y ser todo lo que Dios nos ha llamado a ser en nuestro momento histórico. ¿Sí? Acá no vamos a ver la iglesia ideal y lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que seguir, pero sí vamos a ver algo que fue muy importante para entender quiénes somos nosotros hoy. ¿Quiénes somos nosotros hoy? Entonces, esto es importante que lo entendamos. Ponerlo a los pies de los apóstoles simboliza, bajo el acuerdo que ya todos tienen un corazón y un alma, que lo que vendí es para la iglesia, ¿sí? Es para el pueblo de Dios. Eso significa, ese es el acuerdo, eso es lo que ellos tienen entendido y claro en ese momento. Lo que vendí es de la iglesia. ¿Por qué es importante entender eso? Porque no es un hecho de brujería. Lo vamos a ver cuando lleguemos a Ananías y Zafira. El hecho de que pongan a los pies de los apóstoles algo que no sea completo lo que vendieron. ¿Sí? El Espíritu Santo sabe la intención de sus corazones. ¿Sí? Pedro no está asumiendo mal que debían dar todo cuando lo ponen a los pies de los apóstoles, porque ese era el acuerdo mutuo que tenían en esa época. Y se distribuía cada uno según su necesidad. Es decir, lo importante es que todas las necesidades estuvieran cubiertas de todos los miembros de la comunidad del nuevo pacto. Eso era lo más importante, ¿sí? Que no hubiera necesidad, entendiendo que Jesús proveería si buscaban el reino y su justicia primero, ¿no?
Vamos entonces ahora a conocer a un personaje que va a ser importante. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo de las cosas bien hechas y abajo vamos a ver un ejemplo de las cosas mal hechas, ¿no? Y lo que esto significaba, porque realmente el tener algo, venderlo, traerlo y depositarlo es entender y estar de acuerdo con lo que ya se ha hecho, ¿sí? No que todo va a ser perfecto, no que no va a haber desacuerdos, no que va a haber distribuciones justas todo el tiempo, pero que entendemos que Jesús volverá en cualquier momento a juzgarnos. Que tenemos que ser testigos mientras eso sucede. Y que va a ser un día. Va a ser el día del Señor, va a ser un día de juicio, va a ser un día como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Y yo creo que eso es claro cuando leemos lo que sucedió en las guerras judías. Realmente ni las guerras mundiales son tan escatológicamente importantes y tan históricamente catastróficas como lo fue en este momento, diría yo, ¿no? Vamos a analizar entonces el ejemplo de Bernabé en contraste con Ananías y Zafira, porque esa es la intención de Lucas. Pero entendiendo que todo esto está relacionado con lo que hemos visto y que José, este hombre que no vamos a volver a conocer por su primer nombre, por eso lo introducen acá por su nombre, solo lo vamos a conocer por el nombre que le dieron los apóstoles, eh, como él es un ejemplo de lo que es una iglesia de un corazón y un alma, ¿no? Y que él entendiendo y estando de acuerdo con lo que se acordó, vende y trae todo el dinero. Sí, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Acá no hay cuestionamientos de parte de los apóstoles, no hay un sistema de contado de deme el recibo, no. Era claro, lo que yo vendo lo pongo a los pies de los apóstoles. Esto simboliza que la propiedad que yo ya tenía ya no es mía y que estoy de acuerdo con que esto está sucediendo, con que tenemos que ser un pueblo y cubrirnos nuestras necesidades mientras viene nuestro Señor en juicio, en cualquier momento. Y estoy aquí porque estoy de acuerdo con eso. Sí, mis acciones están de acuerdo con mis creencias y con lo que nos han enseñado, en lo que estamos de acuerdo, con que esta ciudad y este pueblo ahora hace parte, y los líderes de este pueblo ahora hacen parte de estos pueblos que hacen complot, que confabulan contra Jehová y contra su ungido, contra Yahweh y contra su ungido. Entonces vamos a estudiar 35, 36 y 37 en armonía eh, con Ananías y Zafira y ver ese contraste, pero esto es importante entenderlo para mí, porque si esto es verdad, es muy importante estos versículos de transición. Porque no son simplemente, les voy a escribir qué pasó en la iglesia en un momento, ya nos está diciendo, les voy a contar a la luz de lo que está sucediendo y que ellos empiezan a relacionar y poner todo esto junto. Salmo 2, los pueblos, Jesús y su juicio inminente, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y todos los que se le envían, la amenaza de que nos van a matar, las promesas de Jesús de que nos van a perseguir y que si nos, lo persiguieron a él, cuánto más a nosotros. Si lo hicieron a él esto, cuánto más a nosotros. Y todo eso es relacionado con su venida en juicio sobre esta ciudad, que no es una representante ya de santidad y de gloria a Dios, sino de apostasía y de rebeldía contra su Dios. Es aquí donde empezamos a ver que Jerusalén es Babilonia y que la Jerusalén celestial, la verdadera Jerusalén, es el pueblo de Dios. Y que este pueblo de Dios, esta Jerusalén celestial, no va a estar limitado en territorio en la tierra hasta la segunda venida de Jesús, sino que va a estar en toda la tierra, hasta los confines de la tierra. Eso es importante, eso tiene un significado importante para nuestras vidas.
porque nuestra esperanza no está en la Jerusalén celestial y lo que le pasó a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén terrenal, o lo que pasa en el territorio que hoy llaman Jerusalén, pero que no es Jerusalén. Ese no es nuestra meta, ese no es nuestro enfoque. Esta gente ya estaba preparada para irse en cualquier momento. Y eso está en constante armonía con los discursos del monte de Jesús en el monte de los olivos. Lean este pasaje, lean Hechos 1 al 4, leanlos en paralelo, leanlos una y otra, y van a encontrar que para que todo esto parece encajar, que no es un accidente, que este pasaje no está acá simplemente para darnos un montón de información de qué es un buen modelo de iglesia o cómo debería ser una buena iglesia o cómo podemos hacer grupos de comunión. He escuchado gente, he escuchado gente que aplica este pasaje para decir no tenemos que tener grupos en nuestras casas, ser de un corazón, ser de un alma. Esta es la mejor interpretación de este pasaje. Grupos fuera de la iglesia, mejor dicho, de todo, y compartir comida y compartir nuestras experiencias y nuestras emociones y nuestros testimonios. No, no, este pasaje trasciende todo eso, trasciende todo esto. Acá estamos empezando a ver el cumplimiento de los tiempos y cómo todo lo que prometió el Antiguo Testamento a los ojos de Jesús se cumple en esta luz de que el Mesías resucitado ha llegado, que el reino ha llegado. Y que eso son buenas noticias para muchos, pero que también para muchos otros es una señal de juicio inminente. Y que ser testigos muchas veces va a significar una respuesta hostil ante la realidad innegable de que Jesús es el Mesías resucitado. Jerusalén, Jerusalén, sus días ya están contados. En este momento sus días ya están contados y el pueblo de Dios está actuando entendiendo esa realidad. Hay diferentes formas de interpretar esto. Definitivamente esta es la que tiene sentido para mí. Yo no veo otra interpretación en este lugar. Y no veo otra aplicación para las gentes que creen, para la gente que cree que todo eso es futuro y que todo esto es una realidad futura y que en cualquier momento viene que ese es nuestro modelo de iglesia. En el resto del libro de Hechos no es un modelo de iglesia, pero si esa es nuestra convicción, ese es nuestro modelo de iglesia. Y no podemos simplemente decir, no, es descriptivo, porque si yo creo eso, entonces así es como debo vivir. Todos mis recursos deben ser para el reino, todo lo que soy, todo lo que tengo, debo ponerlo en los pies de los líderes, mandar el cheque, vivir, vivir nosotros los unos de los otros, entendiendo que en cualquier momento viene y que si nos rapta antes de, si creemos eso, pues al menos vivimos fielmente hasta el fin. Si nos rapta después de la gran tribulación, entonces que tenemos recursos para sobrevivir y que no tenemos ninguna propiedad para depender y no tenemos que esperar a vender en un mundo que va a ser hostil a nosotros y que nos va a negar la venta de propiedades y que nos va a quitar todo lo que tenemos, sino que ya tenemos todo listo para partir a cualquier lado en cualquier momento en medio de la tribulación. ¿Sí? Eso es consistente. La mayoría de gente es inconsistente en estos aspectos, pero eso sería ser consistente. Esto no es simplemente descriptivo. Yo no lo veo así. Espero al menos darles esta perspectiva. Si tienen preguntas, me pueden escribir en los comentarios o en las redes sociales que tengo en el perfil de YouTube o mi WhatsApp si lo tienen. Bendiciones.